segunda entrega de este diálogo con el pastor, ministro, apóstol y doctor y maestro Domingo Pino, doctor Domingo Pino. Hoy Amén, amén. es la segunda entrega de este conversatorio, este diálogo acerca del orden ministerial. Muy buenos días, distinguido ministro, pastor, apóstol y doctor Domingo Pino, a quien apodan la lupa de Jehová en el valle del Bronx. Aleluya, bendiciones, gracias y paz, doctor. Qué bendición poder estar nuevamente a través de estos medios. Y nada, bendecimos a todos los que se van a conectar, los que más luego van a estar viendo este video. Y bendigo a la iglesia CCA, que pastoreamos ahí en el 2030 de Huron Avenue, allí debajo del tren. Y a toda esa gente linda que Dios me ha dado la bendición de pastorearlo, lo bendecimos, y todas esas iglesias que también están trabajando bajo nuestra dirección. Así que para nosotros una bendición estar aquí y más estar con usted, con este gran ministerio que usted tiene a nivel internacional. Amén. Amén, amén. Qué honor. Para nosotros es un honor poder compartir esta plataforma con usted. Bendiciones para todos los que se están conectando y se van a conectar. Y recordemos el tema de la primera entrega fue el orden ministerial. Apóstol y pastor, podemos hacer un refresh, un feedback acerca de la definición y la descripción de lo que es el orden ministerial. Usted creo que es bueno que se refresque para que así entonces vayamos fluyendo en el programa, en el desarrollo de la segunda parte de este tema en esta entrega. Sí, no, tremendo. Esto es un tema que yo creo que es necesario hablar, y la última vez que hablamos, para dar una idea, una base para los que no estuvieron en ese primer video, que lo pueden buscar, creo que en la página de YouTube del doctor Elías. Sí. Está ese primer video, pero sí estamos hablando del orden ministerial, y quiero dar una base porque para poder entender el orden ministerial, esto es como conocer, y esto tiene que ver con el proceso de dar los pasos que tiene que ver para llevar a cabo el propósito de Dios. Hay un orden, hay un proceso, hay unos pasos que hay que dar para poder llevar a cabo ese propósito que Dios nos pone en nuestra vida, sea en el llamamiento que sea. Entonces, para poder entender, hay un orden. No podemos ir a la letra C sin primero pasar por la A. ¿Ves? Y creo que también hablamos un poquito la última vez del video, donde tenemos que entender el principio de la administración. Cuando no conocemos administración, se nos hace difícil llevar un orden sobre el ministerio que Dios nos pone en nuestra mano. Entonces, para poder definir, es conocer el proceso, es conocer los pasos de llevar a cabo el propósito de Dios en el orden divino que Dios nos da. Tremendo, maravilloso. Una aclaración, distinguido apóstol. Usted habla de administración. Entonces, ¿usted piensa que el conocer técnicas administrativas no desconecta a quien está dentro del ministerio de lo que son las cosas espirituales? ¿O están unidas o ambas tienen que ir concomitantes? Porque hay personas que alegan que usar técnicas humanas de administración no es el proceder del espíritu, pero hay otros que están de acuerdo y dicen que hay que hacer una combinación de las dos. ¿Cuál es su punto de vista con lo que es ministerio dado por Dios, dado por el Eterno, y técnicas de administración que funcionan en los recursos que se administran, aunque sean espirituales, divinos, mientras estemos aquí en la tierra? ¿Cuál es
su punto de vista? Bueno, una buena pregunta, doctor. Y aquí es donde comenzamos con el orden. Primeramente, en la última intervención hablamos de que el Señor no vino a buscar líderes. Él no vino a levantar líderes. Él vino a levantar ministros. Ahora, cuando hacemos esta pregunta, yo hago esta pregunta de huerta. ¿Por qué? Porque así como hacen la pregunta, si la administración como usted dice, elegible para usarla en el ministerio, tenemos que hacernos la pregunta si entonces el líder es elegible usarlo dentro de la iglesia, porque el líder es algo secular, no nada espiritual. Hablamos la semana pasada que el líder es aquella persona que busca seguidores. El ministro busca sucesores. Ahora, cuando hablamos de la administración dentro de la iglesia, yo hablo de la administración porque fue lo primero que Dios le da al hombre. Cuando Dios crea hizo la creación, todo, Dios dice que forma al hombre y lo pone en el huerto para que se hiciera cargo de lo que él había creado. Entonces, ¿qué le estaba dando Dios al hombre en ese momento? Una administración. La mujer todavía no estaba creada. ¿Ve? Ahora, la mujer, por causa de esa administración, usted lo puede leer en Génesis 2, se da cuenta que la mujer es dada para que sea la ayuda idónea. ¿En qué? Porque aquí tenemos que ver, la mujer no es ayuda idónea para fregar, para cocinar, para lavar ropa. Eso es lo que nosotros creemos por tradición. Entonces, lo primero que Dios nos pone a nosotros es la administración. Ahora, si tú no conoces lo que Dios le entrega al hombre, por eso es que tenemos hombres casados, pero no saben administrar su casa. ¿Ves? Porque la administración yo creo que es lo principal, como decir, la punta de lanza que Dios pone en el hombre para poder gobernar lo que Dios le estaba entregando. ¿Ve? Ahora, vuelvo y digo, si yo le hago una pregunta a usted, doctor, ¿usaríamos nosotros los principios de liderazgo dentro de la iglesia? ¿Serían válidos? ¿Ves? Porque tenemos que hacer la pregunta. Entonces, yo diría que basado en lo que conocemos ahora por liderazgo, hay ciertas características que sí se pueden usar. ¿Ves? Pero hay principios que no. De la misma forma de la administración. Hay principios seculares administrativos que no se pueden usar dentro de la iglesia, pero hay cierta administración que sí se debe usar dentro de la iglesia. No sé si fui claro en la contesta. Entonces, dentro de ese orden y de esos principios que sí se pueden administrar dentro de la iglesia, nos gustaría que una de las preguntas que hicieron en la primera entrega es: ¿para qué son los dones y ministerios dentro del orden ministerial? ¿Para qué son los dones y ministerios dentro del orden ministerial? Interesante pregunta. Fíjese. Porque oiga, ¿qué pasa? Hay mucha confusión, pero primero vamos a ver para qué son los dones y ministerios. Sí, correcto. Y quiero que esa pregunta que está interesante, quiero darle un tiempito a eso, pero hay algo que tenemos que entender en el orden ministerial que se me pasó y ahora me dio un flash para traerlo, es que aún Jesús viniendo a la tierra, cuando vemos a Jesús que viene a la tierra, Jesús vino y comenzó a trabajar basado al orden de su propósito. Por ejemplo, la gente cree que Jesús vino a morir en una cruz. Espérate, eso es parte de un orden del propósito de Jesús. ¿Ves? ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros leemos, y lo podemos ver, que lo tengo por ahí en Lucas 4:43, Jesús dice esto: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Qué pasa? Él fue enviado ¿para qué? Para predicar el evangelio del reino. En el orden ministerial, lo primordial de Jesús no era morir, era llevar el orden que él tenía que llevar a cabo, porque tenemos que entender esto: la iglesia no es un fin. Y eso es un problema que tenemos. La iglesia no es un fin, la iglesia es un medio. ¿Ves? Es un medio que se usa para llevar a cabo el reino de Dios. Ahora, aquí es importante, puede decir cualquiera que me está oyendo: oh, pero
pastor, ¿cómo que la iglesia no es un fin? No, porque lo que se pierde en el huerto no fue una iglesia, fue un reino. Y él vino a establecer lo que se había perdido en el huerto, que fue un reino, no fue una iglesia. La iglesia ahora es traída como un medio para llevar un orden para establecer el reino. O sea, que usted ve la iglesia como un medio a través del cual se cumple el propósito, no nuestro, sino el del Eterno, el de Dios. Exacto, exacto. La iglesia es un medio donde cada uno de nosotros vamos a empezar a funcionar. Y ahí es donde vamos a entrar ahora con la pregunta. No sé si tiene otra que usted me hizo. ¿No? Okay. El asunto está en que entonces usted está diciendo, usted está rompiendo un esquema que ha venido tradicionalmente propagándose y repitiéndose acerca de que el fin del ministerio es la iglesia. Y usted lo está diciendo, o mejor dicho, lo está diciendo de otra forma. Está diciendo que la iglesia es un medio, no un fin. No un fin. Entonces, los ministerios y los dones, ¿cómo usted equipara la balanza entre dones, ministerios e iglesia? Es interesante porque quiero que tengan ese punto presente, claro, mientras vamos desarrollando, porque ahí es que vamos a entender. Porque primero, el problema que tenemos con esto de los ministerios, que es lo que tenemos que entender y saber, es ¿para qué son los dones y ministerios? Y voy ahora a montar esta pregunta encima, o esta respuesta encima de la primera pregunta, donde hablé de la iglesia, que es un medio, no es un fin. ¿Por qué? Porque también cuando hablamos de dones y ministerios, tenemos que entender que los dones y ministerios no es un fin en nuestra vida tampoco. O sea, no es un fin. Los dones y ministerios es el medio que Dios nos da para llevar a cabo su propósito. O sea, usted está, bueno, está rompiendo con el patrón tradicional al decir esto. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cuál es la diferencia entonces entre dones y ministerios? Porque la gente confunde, por ejemplo, la gente confunde, wow, distinguido ministro, el tema parece que está gustando. ¿Cuáles las diferencias que existen entre los dones y ministerios? Porque ya que usted ha hecho la definición, sería importante, por ejemplo, muchas personas y aún ministros y líderes no conocen la diferencia entre el don de profeta funcionando en una persona, oye, y el ministerio de profeta funcionando en una persona. Hay personas que no conocen las diferencias entre los dones y ministerios. ¿Cómo usted haría esa diferencia entre dones y ministerios? Es interesante lo que usted acaba de decir. Usted está poniendo la leña al fuego, pero oiga bien esto. Oiga bien esto. Dije que la iglesia no es un fin, es un medio. De la misma forma dije que los ministerios y los dones tampoco es un fin en nuestra vida, sino el medio que Dios usa, que nos da para llevar a cabo su propósito a través de nosotros. ¿Ve? ¿Por qué digo esto? Porque cuando tenemos esa mentalidad, queremos trabajar solamente para conseguir una iglesia, para que mi ministerio, es que el fin no es un ministerio en tu vida. El ministerio es una herramienta, es algo que Dios nos da a nosotros para llevar a cabo el propósito en el reino. ¿Ve? O sea, usted está diciendo que hasta cierta forma es egoico, es egoísta estar hablando de mi ministerio, no del ministerio del evangelio, del ministerio del Señor Jesucristo, del ministerio, o sea, de modo que hasta cierto punto lo que entiendo es que eso de estar insistiendo en mi ministerio da como un aire de posesión de lo que estoy administrando, no de administración de lo que me ha sido encomendado.
sería bueno que usted arrojara un poco más de luz, distinguido apóstol y pastor. Sí. Interesante en esto. Fíjese esto, mire, para llegar ahí, porque usted hizo ahorita, usted tiró ahí una leñita ahí, muy buena, y quiero llegar ahí. Oiga bien, primeramente, el problema que tenemos con los dones y ministerios es que no sabemos verdaderamente para qué fueron dados. Estamos funcionando sin conocer, estamos tirando golpes al aire para saber por qué, porque lo que estamos haciendo es repitiendo lo que estamos viendo que otros hacen sin estudiar, sin averiguar y sin conocer. Ese es el primer problema que tenemos. Segundo, no conocemos cómo trabajan los dones y cuál es el fin, porque eso tiene un fin, el don tiene un fin. Hay un fin y la Biblia lo dice para qué son los dones dados y hay un fin en los ministerios para qué son dados. Entonces, lo primero es que casi yo veo que no se enseña lo que son los dones, o vamos a ponerlo así, si se enseña, no se enseña de la manera correcta. Ahí, ahora voy a caer en lo que usted preguntó ahorita. ¿Qué pasa hoy en día? Vemos a la iglesia. Usted ve a la iglesia por no conocer y por el hecho que no se ha enseñado la manera correcta cómo es que los dones funcionan y cuál es el objetivo. Usted puede ver en la iglesia que dicen, así dice Jehová, así dice el Señor. ¿Ve? ¿Qué pasa con esto? Sabemos que eso está erróneamente, porque ¿Cómo? sí, sabemos que sí, porque cuando entramos al nuevo pacto, hay algo que tenemos que entender, porque hay un orden, por eso se llama orden ministerial. Y el orden es que en Juan capítulo 16, si no me falla, 7, el mismo Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque si no, no viene ¿qué? El Consolador. Tú ves, ahí es donde no estamos entendiendo esto. Y él dice, cuando él venga, mira lo que dice, según Juan 16, no sé, el 13, el 12, él dice que él va a venir, el Espíritu de verdad, ¿para qué? Para guiarnos, oye, y para hablarnos, decirnos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el que tiene el control de la iglesia, que es el medio, es el Espíritu Santo, hay un orden. Ahora el Señor no está, ni Jehová. Pero ¿qué pasa con esto? Al no tener este conocimiento, doctor, aquí que entramos en esto, usted ve que dicen, se levanta una hermanita del servicio y dice, así dice el Señor, o así dice Jehová. Pero espérese, usted está en contra entonces de que se manifieste, de que se levante una hermana y diga eso, así dice el Señor. Eso no es ofender al Espíritu Santo, eso no es contristar al Espíritu Santo, eso no es blasfemar blasfemar en contra del Espíritu Santo. No, fíjate, no estoy en contra. Lo que estoy en contra es que muchas veces se hacen las cosas por falta de un conocimiento y de un orden. ¿Por qué? Ok, mira lo que pasa, doctor. Voy a tratar de explicar para los que están oyendo, entiendan dónde queremos llegar. Ok, si yo digo, así dice el Señor, me levanté un servicio, así dice el Señor, así dice Jehová, primeramente no estoy entendiendo que ya no es Jehová ni el Señor. Eso fue en el antiguo pacto, ahora es el Espíritu Santo. Ahora, aquí el problema que tenemos es que creemos, por no conocer los dones, que cuando yo me levanto y digo, así dice el Señor, y tiro una palabra, creo que lo que está funcionando en mí es el don de profecía. Y eso es erróneo. ¿Cómo? Sí, erróneo. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado los dones y creemos que nada más lo que se dice de la forma así dice, creemos que tiene que ser una profecía. Primero, el don de profecía, usted tocó algo muy dedicado. El don de profecía no tiene que ver con futuro, ni presente, ni pasado. Espérese, no, un momentico, pastor, apóstol, un momentico, espérese, perdone que le pare el fluir que tiene. ¿Cómo? Pero ¿cómo que entendemos que la profecía no viene a guiar a la iglesia? Eso lo tenemos claro, aunque usted va a hablar, queremos que hable un poquito de eso después, pero usted dice que la profecía no tiene que ver ni con presente, ni con futuro, ni con pasado, porque lo que más le gusta, señores, hay una idiosincrasia cultural, especialmente en el mundo hispano. Vamos a dejar a los africanos a un lado, porque es otra cultura, pero está por ahí, por la misma línea, y los europeos, pero a la cultura hispana, suramericana, centroamericana, caribeña,
e hispana en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá le fascinan que le adivinen el futuro, le digan algo del futuro, le gusta. Entonces usted dice que la profecía no es para eso, que la profecía no es para decirle las cosas futuras que vienen, y que no tiene que ver ni con el pasado, ni con el presente, ni con el futuro. Queremos, yo sé que el público que está conectado, que son bastante, ahí sube, ¿verdad? Y ahí, ya tenemos entre aproximadamente 200 personas conectadas, 200 personas a través de este medio. Quiere saber, entonces, acuérdense que la pregunta es las diferencias entre dones y ministerios. Si usted tocó el don de profecía, usted puede aclarar entonces cuál es el objetivo, las metas, los propósitos de dar profecía. Y una pregunta que voy a añadir ahí: ¿es necesario, oiga bien esto, yo quiero que me entienda la pregunta, que la persona para dar una profecía tenga que, por lo menos, aunque sea 10 segundos, hablar en otras lenguas? Yo quiero, recuerde, no se me desvíe de la primera de la segunda. Sí. Traiga luz acerca de eso, de que la profecía no es ni para el pasado, ni para el presente, ni para el tiempo futuro. O sea, ¿cómo usted arregla ese embrollo que usted ha dicho? Bueno, fíjese, doctor, es importante, y la pregunta que usted está trayendo, que por lo regular es lo que la gente piensa. Yo dije que el hecho que no se enseña de la manera correcta cómo funcionan los dones, tenemos un desorden dentro de la iglesia. No estamos caminando en el orden ministerial, porque ese es el tema ahí que vamos a estar dando. ¿Estamos claros con eso? Ok. Ahora, yo dije que el don, porque dije no profecía. Oiga bien, está la profecía, está el don de profecía. Voy a repetir. Está la profecía y está el don de profecía. Hay la profecía como ministerio y el don de profecía. El don de profecía. Aquí donde hay un problema. El problema de eso es que el don de profecía, según 1 Corintios 14, dice que la profecía es para edificar, exhortar y creo que para consolación. Consolar. Ahí no tiene que ver nada con futuro ni pasado. Ese es el don de la profecía. Ahora, no confundamos el ministerio del profeta. ¿Ve? Es totalmente diferente. Y hay una tercera parte que después podemos hablar de eso, que es el espíritu profético dentro de la iglesia. ¿Ve? Que cuando no conocemos estos tres trabajos, tenemos un desorden dentro de la iglesia. Ahora, para que caigamos ahí, yo sé que estamos tratando de decir, entonces, ¿qué es lo que se levanta en la iglesia cuando una hermanita dice, pues así dice y habla del presente? Lo que pasa es que al no entender lo que es una palabra de ciencia y una palabra de sabiduría, la estamos confundiendo con el don de profecía, ¿ves? Palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Están conectadas con la palabra de conocimiento. Entonces, eso usted dice que se confunde. Con el don de profecía y sí, el ministerio de profeta. Sí, ¿por qué? Porque el don de ciencia es cuando se habla del pasado y del presente. El don de sabiduría es cuando se habla del futuro. ¿Ve? Esos dones sí están en la iglesia. ¿Ve? Pero eso es totalmente diferente al don de profecía. Pero como no lo conocemos, todos se lo achacamos al don de profecía. Es como todas las cosas malas se las achacamos al diablo. ¿Ve? ¿Estamos entendiendo? Entonces, sí, tenemos un desorden porque no conocemos. Los mismos pastores no saben cómo enseñarle a la iglesia. ¿Por qué? Porque volvemos, no nos hemos salido de la pregunta. ¿Cuál es el propósito, el objetivo de los dones y de los ministerios? Ahora, para poder conocerlo, tenemos que conocer cómo trabajan. Por ejemplo, doctor, la gente no sabe lo que es el don de fe, lo que es el don de milagro y el don de sanidad. Para ellos es lo mismo y no es lo mismo. No es lo mismo, cierto. ¿Ves? Cierto. Fe, milagros y sanidades. No es lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo.
¿Por qué? Porque no se le enseña al pueblo. Por ejemplo, le voy a poner otra. Mire, le voy a poner otra. En la Biblia no hay don de discernimiento. ¿Cómo? No, no lo hay, no lo hay. Búsquemelo, no lo hay. No lo hay. No. O sea, usted, pero espérese, porque usted entonces hay que quemar muchos libros, apóstol, que en la Biblia no existe el don de discernimiento. No, 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 no. Ahí, Dios, pues usted se está metiendo en un problema. No, el problema que está es que estamos confundiendo, doctor. Y aquí donde está el desorden ministerial, porque, oiga bien, en 1 Corintios capítulo 12 no dice don de discernimiento, dice el don de discernimiento de espíritu. ¿Ve? No dice de discernimiento porque esto trae problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo digo solamente don de discernimiento, eso es como que yo discierno que a fulanita tengo el discernimiento de sospecha, tengo el discernimiento de esto. No, es que eso no es el don que está hablando en 1 Corintios 12. Habla don de discernimiento de espíritu. Ahora, la Biblia nos habla de que tenemos que buscar el discernimiento del bien y el mal. No lo llama don. De modo que entonces está aclarando, está trayendo luz. No existe el don de discernimiento. Lo que existe es el don de discernimiento de espíritu. Espíritu. Pero el don de discernimiento solo no existe como tal. No existe, no está en la Biblia. O sea que es un vocabulario y terminología incorrecta cuando se dice don de discernimiento. Correcto, correcto. Está, y en la Biblia está, y Pablo dice que busquemos el discernimiento del bien y del mal. Es muy importante. El mismo libro de Hebreo lo habla, creo que en el capítulo 5 lo habla. Habla del discernimiento del bien y el mal. Ahora, el problema con esto del don de discernimiento, usted ve que la gente dice, oye, yo sospecho que el pastor fulano, yo sospecho que está mal con la esposa, ¿ves? Porque yo tengo el don de discernimiento. No, eso no existe. Eso es don de sospecha, ¿ves? Porque se parece a la brujería, entonces. A la brujería, correcto. Porque el don de discernimiento de espíritu es un don sobrenatural que Dios te deja ver en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Vamos a aclarar. Usted no está afirmando por la Biblia que el don de discernimiento de espíritus no existe, sino solo decir el don de discernimiento. El don de discernimiento como tal solo no existe. Lo que existe es el don de discernimiento de espíritus. Hay que aclarar, porque usted sabe que una cosa es lo que usted informa, comunica, transmite e imparte, y otra cosa es lo que la gente oye, escucha, entiende, percibe y capta. Aclaramos. Usted afirma que el don de discernimiento solo no existe. Ya hay que quemar 50% de los libros. Ya usted aclaró. Ahora aclara que lo que existe es el don de discernimiento de espíritus. Tenemos aquí de frente 205 personas, apóstol, conectadas, por lo menos por este lado, por el lado de Facebook. 205 personas, claro, ahí al final en el informe, muy probable que haya más, pero estas personas que están conectadas, están escuchando la gran confusión que ha existido aún entre profesionales del ministerio, expertos en el ministerio, porque muchas veces, por el hecho de que alguien tenga 20, 25, 30, 40 años en el ministerio, ya creemos que es un gurú en sabiduría, un gurú basados en un texto mal interpretado de que el anciano tiene la ciencia y el de larga edad la inteligencia. Entonces, aclaramos, no existe, enfatizamos, el don de discernimiento solo como tal, sino que lo que existe es el don de discernimiento de espíritus.
El espíritu. La Biblia lo dice así. La Biblia lo dice así. Correcto. No hay forma que lo pueda conseguir. Yo sé que siempre van a haber 2 o 3 que van a defender su forma de interpretar, ¿no? Porque cada cual puede interpretar, pero si nos vamos al orden, como la Biblia está, porque vuelvo y digo, los dones tienen un propósito y un objetivo, ¿ves? ¿Por qué se mueven? Y muchas veces está ahí mismo y no nos damos cuenta por qué, ¿ves? No nos damos cuenta por qué. Ahora, a veces lo que hacemos es también, doctor, que por ejemplo, para que tengamos más luz, un milagro, ¿qué es un milagro? Un milagro es alterar el principio ya creado de las leyes físicas, de la las ley leyes física establecidas. Eso es un milagro. Se hace el milagro. ¿Ves? La fe espera un milagro. Son 2 cosas diferentes. ¿Ves? Cuando no entendemos esto, es que esto trae un desorden, como dije, entre la profecía, la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que muchas veces usted le pregunta, ni saben lo que es. Tenemos que entender que estos dones son sobrenaturales, no son dones naturales, sobrenaturales. La Biblia lo dice cuando usted lo lee. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que también, doctor, entramos y confundimos los dones. Sí, porque hay una gran confusión. Por ejemplo, yo que crecí dentro de la iglesia, dentro de lo que es una familia pastoral, he observado en los últimos 30 años y especialmente en los últimos 10 años que existen muchos que operan desde la habilidad, no desde el don. Ay, Dios mío. O sea, ya ellos tienen la habilidad, pero no operan desde el don, sino operan desde la habilidad. Si usted me está entendiendo. Correctamente. Tienen una sagacidad, una astucia y una destreza natural desde la habilidad mecánica. Entonces, como conocen el ambiente, como conocen el lenguaje, ya no operan desde el don, sino que operan desde la necesidad. Por ejemplo, y estoy hablando desde la experiencia, cuando hay alguien que tiene un ministerio X, pero es un ministerio itinerante, es un ministerio ambulatorio, y ve que el mes que viene la agenda está vacía, claro, no digo que todos lo hagan, se inventan una campaña o se inventan una llamada telefónica a alguien que sabe que le puede dar una gran ofrenda y le dice, yo tengo una palabra profética para ti que me dio el Espíritu, y meten al Espíritu Santo donde no está, porque lo que está funcionando es cuidando su comida, cuidando su moro, cuidando que el mes que viene, entiéndame lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que todos lo hacen, pero hay algunos que sí lo hacen. Dicen, bueno, tengo vacío en los próximos 2 meses y se inventan cualquier evento. O sea, el evento viene no por oiga esto, no por el propósito de Dios. El evento viene porque lo que está en la cuenta de ahorro se está gastando, lo que está en la cuenta de cheque se está gastando, y hay deudas en las tarjetas de crédito, hay deudas con el préstamo, y hay que inventarse una actividad que produzca y supla esa necesidad. Entonces ahí no se está operando ni desde el don ni desde el ministerio. Se está operando desde la habilidad. Se está operando desde la astucia. Se está operando desde la sagacidad. Se está operando mecánicamente. Claro, estoy contando lo que hemos visto desde niño dentro de la iglesia, dentro del ministerio cristiano. Entonces usted está aquí ahora mismo afirmando, definiendo, o mejor dicho, diferenciando lo que son los dones y lo que son los ministerios. Ahora, usted pudiera arrojar más luz, porque está también la diferencia o las diferencias entre los dones y talentos. Recuerde, cuando hablamos de ministerio,
aunque yo creo que existen lo que se llaman las variedades múltiples de apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Cuando hablo de variedades múltiples, lo podemos abordar en otro programa, porque vemos ahora, por ejemplo, que en esta posmodernidad hay una dupleta o tripleta. Tenemos personas que no definen exactamente cuál es su llamado, porque están confundiendo llamado con llamamiento y viceversa. Confunden llamamiento con llamado. Entonces, le añaden, por ejemplo, si es apóstol, le pone apóstol y profeta, pero es pastor, porque parece que se siente incómodo. Claro, existen apóstoles profetas, existen apóstoles pastores, existen apóstoles maestros, en el sentido correcto de la interpretación espiritual, teológica, filológica, exegética y hermenéutica de lo que es un apóstol. Porque si no estamos hablando desde el punto de vista del cesacionismo. Usted pudiera aclararnos, traer más luz acerca de para qué entonces son los dones y los objetivos de los dones, y traer diferencias entre los dones y los talentos. Nos gustaría que usted nos hablara acerca de eso, porque hay mucha confusión, especialmente dentro del pueblo evangélico. Déjame tratar de seguir esta línea, porque yo sé que empezamos hablando de los dones, de la confusión que hay por causa de que no se enseña de la manera correcta, y lo que hay un desorden debe ser un orden. ¿Ves? Tenemos que entender, para seguir, que todos los dones y todos los ministerios están vigentes. No hay un versículo que diga que los dones o mitad de los dones funcionan y mitad no. Eso lo podemos discutir en otra entrevista, pero yo quiero entrar ahí, pero quiero dejarle claro a la gente el objetivo, el propósito de los dones. La Biblia los dice. ¿Para qué son? Porque tenemos que entender que los dones tienen un trabajo que hacer dentro de la iglesia y los ministerios tienen otro. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros leemos en 1 de Corintios 12, que habla de los dones, y hay algo que usted habló, usted dice la variedad, creo que fue la palabra, no sé si usó, que hay apóstoles, profetas y cosas así. Apóstoles, pastores, apóstoles, maestros. Ok, eso es una combinación. Una combinación. Una Correcto. combinación. El único don que habla en plural es sanidades. Don de sanidades, es el único. ¿Ves? Que habla en plural, todo lo demás habla en singular. Ahora, de que haya una combinación que puede haber, sí lo puede suceder. Puede suceder ahora. Estar que se pone el otro sello sin serlo. Ya eso, otros 20 pesos más. Pero fíjense lo que dice. Ajá. No, siga. Lo que dice en 1 Corintios, cuando hablamos, 1 Corintios 12, sabemos que habla de los dones, el Espíritu Santo repartió lo que sea, pero cuando usted lee en el 12, dice, después que da el detalle, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Está hablando, y ahora viene a hacer una comparación, una metáfora con el cuerpo, usando los dones, cómo los dones funcionan dentro de la iglesia. Hasta ahí estamos claros, pero mira lo que dice cuando vamos al 25. Dice esto: ¿para qué son los dones? Después que da la ilustración del cuerpo, del ojo, de la mano y todo esto, ahora él te va a decir ¿para qué? Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, oiga, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Cuál es el propósito y el objetivo de los dones? Unir la iglesia, preocuparnos los unos por los otros y gozarnos con lo que Dios haga con uno de ellos. Gozarnos, exacto. El problema es que tenemos una competencia de dones. Los dones para unir, no para dividir.
La Biblia lo dice. Entonces, los dones es lo que Dios usa para que, porque aquí hay algo que tenemos que entender. Todos tenemos un don. Lo que no todos tenemos es un ministerio. Entonces, es un disparate cuando alguien dice, es absurdo cuando alguien le dice a un predicador, aquí todos tienen un ministerio en una congregación. No, ministerio no tienen todos. Dones sí. Dones sí, pero ministerio no. Ministerio no. Ok, sigue aclarando ese punto. Sí, interesante. El don somos nosotros, es lo que Pablo usa y lo empieza a identificar como un cuerpo. La mano no dice que no va a usar esta mano, el ojo no le dice la boca, lo que sea. Esa es la metáfora o la comparación que hace Pablo. Pero él termina diciendo, ¿para qué es esto? Para que nosotros que nos preocupemos el uno al otro, estemos unidos, nos gocemos. Los dones para unir la iglesia, por eso todo el mundo tiene un don, porque es parte de una unidad dentro del cuerpo. Pero eso le pasamos por arriba y no lo entendemos. No sabemos para qué los dones. Entonces creemos que los dones para que yo brille más. No. Un momentico, ¿cómo que no para que se brille más? No. Ahí donde tenemos el problema con eso. ¿Ves? Entonces, hay un propósito por los dones. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿cuál es el propósito de los dones? ¿Cuál es el objetivo? No saben decir. Es como varios profetas que uno le pregunta, ¿tú conoces el protocolo profético? Y dicen, sí. Entonces, ahí mismo viene la segunda pregunta. ¿Tú me puedes decir los primeros 5 parámetros o 7 parámetros del protocolo profético? Y dice, no, eso es teoría, eso son inventos. Ahí es donde tenemos el problema, porque cuando no conocemos, doctor, lo que hacemos es un desorden. ¿Ves? Lo que yo estoy hablando es el orden que la Biblia enseña, porque cuando la Biblia habla de los dones, tiene que seguir leyendo, porque ahí te va a decir cuál es el objetivo y para qué es. ¿Ves? ¿Para qué es? Entonces, los dones deberían estar uniendo a la iglesia, no separando a la iglesia. Eso es nuclear lo que usted está diciendo. Los dones deberían unir a la iglesia, no separarla. No separarla. Pero entonces, aquí en esta tierra, ¿qué hemos visto? Hemos visto que eso que usted dice que debemos gozarnos por el don y el depósito de gracia que otro tiene, eso no es lo que hemos visto en la realidad, en la praxis, en la pragmática, sino que cuando vemos que otro está avanzando, progresando, creciendo, desarrollándose, expandiéndose, extendiéndose, multiplicando, surge el celo ministerial, surge la envidia, surge la competencia, surge la rivalidad, surge la zancadilla, surge el atajar para que otro enlace. O sea, ¿a qué se debe esa tiranía, esas luchas de poder, pudiéramos hablar, dentro del ministerio? De modo que servimos supuestamente a la misma causa, servimos supuestamente al mismo jefe, servimos supuestamente al mismo reino, pero hay como una cominilla de que el otro avance, hay una cominilla de que el otro prospere, hay una cominilla de que el otro crezca. Y hablamos de crecimiento, hablamos que es un tema que tenemos pendiente porque existen fenómenos y factores para el crecimiento, por eso no es el tema ahora. Entonces, ¿cómo es posible que se manifieste envidia, celos? Oiga, porque se manifiestan celos, envidia, competencia, rivalidad, zancadillas, tiradera, entre cuando hay alguien que yo siento en mi humanidad. Oiga esto bien, porque normalmente los celos vienen cuando alguien tiene celos, no lo va a decir, pero vienen por inseguridad. Los celos vienen por infantilismo. Los celos vienen por falta de madurez. Los celos vienen porque la persona se siente que le están haciendo competencia. Los celos vienen porque sienten que le van a quitar su espacio.
Los celos vienen porque sienten que se van a quedar, sin, como dicen allí en el Caribe, sin moro y sin comida. Los celos vienen porque, oiga, se habla de que soy humilde, que la humildad, señores, los que hemos crecido en el evangelio hemos visto que eso de humildad tiene un disguise, tiene una máscara, tiene un disfraz. Él es humilde, eso es lo que usted cree. Ay, pero que me gusta porque es humilde. Eso de humildad, señores, detrás de ahí hay una careta que muchos no la ven, pero eso de humildad, eso hay que ponerlo en interrogante, porque no puede ser que si mi hermano prospera, si mi hermano crece, si mi hermano se desarrolla, oiga, en el ministerio, y aún aquellos que tienen dones y desarrollan los dones, porque los dones y los ministerios, junto con la dirección del Espíritu Santo y lo que es la palabra, la persona, si se deja guiar, esto crea madurez. Entonces yo pienso que toda esta rivalidad, toda esta competencia, todo esto, todo este mare magnum que hay detrás para embarrar a otro para que yo crezca, embarrar a otro para que mi ministerio se desarrolle, que ya lo hemos visto, especialmente en la década de los 80, vimos los conflictos que hubieron entre 3 ministerios en los Estados Unidos, lo cual trajo caos, porque a fin de cuentas, ninguno de los 3 existen hoy con el apogeo que tenían en la década de los 80, por esa tiradera, esa tiranía. Entonces, ¿cómo usted ve? ¿A qué se debe? Oiga bien, son dos vertientes. ¿Cómo usted ve la rivalidad y la competencia dentro del ministerio? ¿A qué se debe esto? Que a un hombre de Dios le ponen zancadilla a otro para que no prospere el ministerio de otro. Para que, por ejemplo, a él sea que lo inviten y no a otro. Para ser el protagonista. Por ejemplo, Dios te ha escogido como punta de lanza. Usted lo ha escuchado. Ya eso es un epíteto. Oiga, y casi siempre es el que va como invitado, que se lo dice a los que son de la casa. Ustedes han sido escogidos como punta de lanza. Hay un vocabulario que estoy desarrollando ahí poco a poco. Tengo más de 300 frases que se usan en el vocabulario profético, en el vocabulario de profecía. Pero entonces, esa punta de lanza, que es el término utilizado no solamente por profetas, por predicadores, evangelistas, apóstoles, maestros. Dios te ha escogido como punta de lanza. Hay algo egoico cuando la persona no es madura, cuando la persona no tiene la suficiente madurez emocional para recibir esa palabra. Pero entonces el otro que está oyendo, que no le dan ninguna profecía, dice, ¿y yo para qué estoy? Porque desconoce el propósito. Entonces, ¿cómo usted pudiera arrojar luz con eso? Mire, doctor, ya que estamos y estamos hablando del objetivo, del propósito de los dones, porque eso es una parte y la otra parte está en los ministerios. Yo estoy usando la Biblia, yo no estoy diciendo lo que yo pienso, ¿ves? O sea, yo estoy hablando lo que la Biblia dice. Correcto, ahora. Correcto. Cuando vamos a esas preguntas, voy a tratar de resumir, voy a tocar unos puntos aquí y quiero ser claro para que no me malinterpreten en lo que voy a soltar ahora. Primero, cuando vemos estos celos, estas contiendas dentro de la iglesia, tenemos que pensar que lo primero es que son gente que no se le ha enseñado de la manera correcta, no tienen la información correcta, ¿ve? No conocen su llamado, su llamamiento, su propósito. Por ejemplo, cada vez que yo trabajo con pastores, yo le pregunto al pastor, ¿cómo tú sabes que Dios te llamó? ¿Ve? Y ahí se me trancan, ¿ve? Porque es que no tienen, no saben, no se le han explicado, no se le han enseñado. Entonces, cuando tú no conoces esto, empieza a ver en ti lo que yo le digo, yo le llamo el espíritu de Saúl. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Saúl tenía un espíritu él, de celo contra David.
Oiga bien esto. ¿Por qué? Porque cuando David es usado de parte de Dios en el reinado de Saúl, en el corazón de David nunca estaba quitarle el trono a Saúl. Cuando las mujeres cantan, a Saúl le dio celos de David, pero David nunca en su corazón habló de quitarle el trono a Saúl. Porque lo que pasa es que Saúl, al no estar seguro de su posición, empezó a tener celo del que Dios está levantando. Aquí hay algo que tenemos que entender, doctor, y yo quiero que los pastores me entiendan. La gente que Dios levanta dentro de tu iglesia, del ministerio que tú tienes, tú no debes tener cero, porque si Dios lo levanta es porque hay que levantar también tu ministerio. ¿Ves? Se le fue el gozo a mucho. Entonces, aquí tenemos problemas con esto. ¿Ves? Al no tener el conocimiento, porque, oiga bien esto, doctor, y los que me están oyendo, tú no puedes tener celo porque tú creas que vas a perder tu ministerio, tu posición, porque tú tienes que aprender que tú no puedes perder lo que no es tuyo. Uy, ¿Ves? qué fuerte, qué fuerte. Sí, porque Repita eso, que yo no puedo. tú no puedes perder lo que no es tuyo. ¿Por Dios qué? mío. Porque el ministerio y los dones no es tuyo. Eso no es tuyo. ¿Para qué tú tienes celo? Eso se te está dando a ti para un propósito. Entonces, ¿qué celo tú puedes tener de perder algo que tú no trabajaste para él? Eso no es tuyo. ¿Ves? Como dicen en Puerto Rico, es a rayo, rayete. Entonces, empezamos a creer ese tipo de celo porque no tenemos el conocimiento. Por ejemplo, yo me uso, y yo creo que por ahí deben estar oyéndome muchos de la iglesia. Yo en mi iglesia han visto gente y cuando pasa que predican, enseñan mejor que yo y la gente grita más que cuando yo predico. Eso a mí no me da celo. ¿Ves? Eso me da mi gozo. ¿Por qué? Porque si yo veo que él está funcionando, los aplausos de él también son míos, porque Dios me usó a mí para ponerlo ahí. ¿Ves? Tremendo. Entonces, cuando no entendemos eso, eso es falta de una madurez y por falta del conocimiento de tu llamado. Y voy a explicarle esto, perdona, doctor, que coja este espacio aquí. Por eso es que hoy tenemos el desastre que tenemos allá afuera. Oiga bien, si no me equivoco, puede ser que falle, hace de 9 a 10 años se hizo una estadísticas en la ciudad de Nueva York que el 60, el 70% de las iglesias con pastores que estaban siendo abiertas no eran abiertas porque Dios los llamaba, sino porque ellos mismos se llamaban. ¿Cómo? Sí. ¿Ve? Ahora, miren esto aquí. Usted dice, ¿y por qué usted toca esto? Porque esto hace daño, doctor. Cuando Dios llama a alguien en el orden del orden ministerial, cuando Dios te llama, Dios tiene la gente que va a trabajar contigo. Tú no tienes que estar buscando gente. Wow. Tú no tienes que estar robándole gente a otra iglesia. ¿Cómo? No. Ay, Hay Dios. gente que cuando no conocen o ellos mismos se llaman, para ellos poder levantarse, ellos hacen oferta del ministerio. Vente conmigo y te pongo. Vente conmigo y te doy. Vente conmigo. ¿Por qué? Porque en realidad ellos no han sabido, no han tenido la convicción de quién lo llamó. Porque cuando Dios te llama, Dios tiene la gente que va a trabajar contigo. Wow. ¿Ves? Eso es, entonces, Dios le pone la gente que va a trabajar con el que él llama, verdaderamente. Sí. Desde la creación Dios ha trabajado así. Wow. Wow. Dios ha trabajado así. El problema es que cuando yo me llamo, por ejemplo, yo digo, bueno, yo siento que Dios me llamó y me voy, pero nadie me sigue, pero yo empiezo a buscar gente. Empiezo a llamar gente. Empiezo a decir, vente conmigo porque tú en tu iglesia no estás haciendo nada, yo te voy a poner como asistente, te voy a poner en este ministerio, ¿ves? ¿Sabes? Ese es el error equivocado que muchas veces tenemos y no entendemos, porque yo no estoy diciendo que la persona no tenga el llamado, puede ser que se está adelantando el llamado. ¿Ves? Entonces, eso es un problema, eso trae un desorden. Entonces, yendo a la pregunta, cuando no tenemos el conocimiento correcto, ¿por qué Dios me llamó? ¿Para qué? ¿Para qué son los dones, los ministerios? Cuando no tengo ese conocimiento, estoy tirando golpe al aire a ver lo que sale.
¿Ve? Y tenemos este tipo de confusión. Ahora, no quiero perderme de la pregunta entre los dones y talento, porque aquí hay un fenómeno grande con esto. Aquí hay un fenómeno grande y la gente, doctor, yo no sé si usted ha visto, porque nosotros no entendemos lo que es verdaderamente un llamado de parte de Dios. Y le voy a dar para ver si me pueden entender. Por ejemplo, viene un maestro y se convierte. ¿Ves? Ya yo a los par de meses digo, no, tú tienes el don de, o el ministerio de maestro. ¿Por qué? Porque él era maestro. Ese era un talento de maestro que él tenía. Hay que averiguar cuál es el don o ministerio sobrenatural que Dios tiene sobre él, que no tiene que ver con su talento. Wow. Tremendo. Entonces, cuando no entendemos los talentos, que los talentos, eso viene contigo. Lo que pasa es que los talentos, Dios los usa cuando tú te conviertes porque tú vienes a ser separado para Dios. Aquí hay un fenómeno, igual tocar esto, a lo mejor me van a criticar, no sé, por lo menos la piedra no me va a dar porque estoy en la computadora, pero oiga bien, no existe el don de canto. ¿Que no existe? No existe. No existe. No existe el don de músico. Eso no existe. Pero no, siga. O sea, cuando no conocemos esto, aquí hay problema. Porque no hay don de cántico, hay talento de cántico. No hay don de músico, hay talento de músico. Por ejemplo, ustedes saben que la pastora, mi esposa, es una adoradora. Ella tiene un talento de cantar porque antes de venir y convertirse a los caminos, ella cantaba en el mundo, en lo secular, grabó. Ahora ese talento es apartado para el Señor. Ahora hago la pregunta. Si la pastora decide, que yo la guarde, decide apartarse de los caminos, ella puede volver y grabar otra vez afuera porque es un talento. ¿Ves? El don no. Si tú te apartas, te puedes ir, puedes cargar el don, pero no pega. Espérese, entonces aquí hay un problema, que han tomado el versículo mal interpretado, mal explicado, mal disertado y mal expuesto, de que irrevocables son los dones y el llamamiento. Y usted está tocando una tecla delicada al decir que el don no desaparece aunque la persona abandone el ministerio, pero el ministerio no puede estar desconectado de la iglesia. A ver si entendí. ¿Es así? No, lo que yo estoy diciendo es que el don no puede operar fuera del ministerio de la iglesia. ¿Por qué? Porque los dones fueron dados para ese propósito y objetivo, para la iglesia. Eso fue dado para que opere ahí, no para que opere afuera. ¿Qué pasa? Cuando yo me salgo, si me alejo, lo que sea, el don queda inoperante porque estoy en el terreno equivocado. Pero mi talento puede seguir operando. ¿Ves? Yo puedo seguir siendo pianista afuera. ¿Ves? Yo puedo seguir cantando afuera. ¿Ves? El problema que tenemos con la mala enseñanza, y usted conoce esto porque yo lo enseñé, usted lo enseñó, que decimos y los músicos, no, el ministerio más atacado de la iglesia es la alabanza de adoración porque el diablo era un ángel de luz. Era músico. Era músico. Ven acá. Que el diablo era músico, eso es un invento. Es un invento, eso es el disparate que hay. ¿Por qué usted dice disparate? Sí, porque es que eso no lo enseña la Biblia. Pero toman. ¡Ay! O sea, la Biblia no enseña que Satanás era músico. No, o sea, no. Es un invento. Usted se está metiendo en problemas con un montón de ministros de diferentes categorías
Y entonces hay que quemar un montón de libros que dicen que él era músico, que Satanás, los primores de tus tamboriles han tomado eso como los primores de tus tamboriles estuvieron preparados para el día de tu creación. No, 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 no. Y claro, usted lo sabe, yo lo sé, pero ¿cuántos ministros están enseñando que eso se refiere a Satanás? No, mire, el problema de los adoradores no tiene que ver nada con Satanás, tiene que ver con falta de una conducta y disciplina. Uy, Y conocer que ellos están operando en un talento, que ellos tienen un don que tienen que buscar, ¿ve? Aparte de ese talento que tienen, que Dios lo está usando para la gloria y honra de Él. El problema con es cuando no tenemos ese conocimiento, ¿ves? El músico, tú ves que es una de las personas, no todo, lo voy a repetir, no todo, pero es una de las personas más desordenadas de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos creen, sí, que el sí, mundo, sí, porque ellos creen que su trabajo es ir a tocar, ir a adorar, y luego que se termina la adoración, ellos se sientan y se van. Ellos no se quedan a oír el mensaje. uy, qué fuetazo. Qué fuetazo para los músicos. ¿Qué Sí. ¿Cuál es el problema? Porque eso lo estoy viendo yo desde que era un niño, desde que mi papá, Elías Paulino, que en paz descanse, era pastor. Yo veía que inmediatamente venía la parte del predicador, no todos, no voy a decir que todos, los músicos se paraban y se iban. Y esa cultura de que los músicos no escuchan palabras, no escuchan un estudio, lo que quieren es echar allá atrás, en el final o afuera del edificio. ¿A qué se debe esa falta de recibir la palabra, de recibir las escrituras de los músicos? O sea, no tiene que ver con Satanás, ni con el diablo, ni nada de eso. Es que el problema de esto es, por ejemplo, en la iglesia que yo pastoreo, los músicos se sientan a oír el mensaje. Ellos tienen que estar ahí. Y no es atrás que se sientan, ellos se sientan adelante. Ellos tienen que ser parte de lo que se está predicando y se está enseñando. ¿Ve? Ahora, el problema con esto es, doctor, que cuando el músico se cree que es un don, ellos creen que ya hicieron su trabajo. ¿Ve? Ellos creen que ya Dios los usó. ¿Ve? Hablándolo de una u otra forma. ¿Ve? Ahora, el problema con esto, cuando no tienen la dirección correcta, se le enseña de la manera correcta cómo es que esto funciona, vamos a seguir teniendo, por eso estamos hablando del orden ministerial. ¿Tú ves? ¿Sabes? Déjame decir esto, porque sé que hay gente que están oyendo cosas por primera vez. Maybe ellos quieren más claridad. Estamos en una entrevista donde no podemos dar punto por punto, ¿ves? Ahora, cuando yo salgo a las iglesias, voy a enseñar, ya yo llevo todo el material y enseño a la iglesia para que puedan entender cómo es que esto se trabaja. Aquí no lo vamos a poder dar puntos y comas, es imposible porque estamos tomando ciertos temas. Ahora, tenemos que entender algo. Mire, doctor, y voy a tocar esta tecla aquí, esto aquí. Cuando no entendemos qué es lo que edifica, porque no todo edifica la vida de nosotros. ¿Ve? Pablo lo dijo, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Ve? Entonces, mi vida es edificada con mi relación con el Señor. O sea, mi vida es edificada cuando yo estoy sometido a la palabra, porque aquí tenemos un problema. ¿Ve? Y con todo el respeto, usted sabe cómo lo voy a decir, usted me entiende, no es en cuestión de crítica, pero la ciencia bíblica no me edifica espiritual, me edifica en conocimiento, pero no espiritual. Aclare eso, que las ciencias bíblicas no Me me edifica, edifica, no, espiritual no, por favor. pero espiritual sí. Perdón, espiritual no, pero en sabiduría sí. ¿Ve? Aquí tenemos un problema y esto sucede con mucha gente que se dedican a estudiar ciencias bíblicas y ellos creen que por el conocimiento son espirituales. No, es que eso no da crecimiento espiritual. Okay. Eso te da un conocimiento que es necesario, sí, es muy necesario. Pero si yo dejo de buscar la presencia de Dios, de estudiar, de someterme, de ser lleno, y ser lleno no es gritar ni hablar en lengua, que eso es otra confusión que hay dentro de la iglesia. Pero ¿cómo te dice eso? Que el no, ser lleno no es gritar, sacudirse, jamaquearse, tener convulsiones y hablar en lengua. O sea, usted está en contra de eso. No estoy
en contra, oiga bien, siempre y cuando, si usted quiere brincar conociendo, teniendo un conocimiento de lo que está haciendo, no hay problema. Pero no me digas a mí que porque yo brinque, abre lengua, estoy lleno del Espíritu Santo. Incorrecto, eso no lo enseña la Biblia. Pero y eso no es fuego, candela, chispa, No. azufre. O sea, eso no es fuego, candela y chispa. Ese es el desorden que tenemos dentro de la iglesia. ¿Cómo? Desorden. Sí, es que, doctor, mire, el ser lleno del Espíritu no tiene que ver con lo que yo hable ahorita. Ser lleno, la Biblia enseña ser lleno es que el Espíritu está controlando mi vida, tiene control de ella, me dirige. ¿Ves? Ser lleno es estar totalmente dirigido por el Espíritu. Eso es una llenura. Ahora vuelve y caemos en lo que dijimos. La ciencia bíblica o el conocimiento académico, ¿me es necesario? Sí, tengo que hacerlo. Lo tengo que hacer. Es muy importante porque lo que hace es que abre el panorama para yo entender mejor. Debe alejarme, me debería acercar más, pero no dejar lo primordial, que es mi relación con Él, mi búsqueda de Él. ¿Ves? Porque si yo dejo esto, voy a dejar de crecer espiritualmente y voy a crecer en conocimiento. Y mucha gente cree que el conocimiento tiene que ver con espiritualidad y no tiene que ver con eso. Ni siquiera con la madurez. Bueno, Totalmente. ese tablazo está duro, ¿ves? Sí. Pero ellos creen eso. Entonces traigo esto a colación para que podamos entender, porque estamos hablando de un orden ministerial. ¿Ves? Como ya yo toqué, ¿qué son los dones? La diferencia, no podemos confundir talento con dones, son dos cosas totalmente diferentes. Tenemos que aprender eso. ¿Ves? Ahora, esto soy yo soy de aquella persona que enseña algo equivocado. No quiere decir que la persona está perdida, o la persona, qué sé yo, porque hay gente que enseña mal y dice, es un falso maestro. No, espérate, falso maestro es el que no tiene el llamado Ok. a maestro. Pero un maestro puede fallar enseñando, sí. Ok. Entonces, un momentico, si usted dice que falso maestro es aquel que se engancha a maestro sin serlo, porque no tiene el llamado. No tiene llamado, eso es falso. Entonces pasa lo mismo entonces con los otros ministerios, porque, por ejemplo, si un profeta fluye en una profecía falsa, entonces no quiere decir que es un falso profeta, sino que falló en puntualizar y percibir y captar la dirección del Espíritu en la profecía. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Que aplica al profeta, al apóstol, al pastor, al evangelista, también se aplica. Correcto. Eso está claro. Ahora, tenemos que entender, por ejemplo, yo estoy enseñando aquí y la gente dice, no, porque lo que tienen que tener es fidelidad, lo que hay que tener amor y todo eso es válido. El problema es que nosotros no le enseñamos a la gente cómo llegar al amor, cómo llegar a la fidelidad, cómo llevarlo a que tengan una vida de compromiso. No lo llevamos ahí. Hay que enseñarle cómo llegar ahí. Por eso yo no estoy de acuerdo con la definición y lo respeto, y el que quiera creerlo, lo crea. Yo no estoy de acuerdo con la definición que líder, el significado de líder es influencia, negativo. Influencia es parte del carácter de un líder, pero no significa líder. ¿Ves? Y le digo por experiencia, porque yo tengo gente y he tenido gente y trabajo con gente que tienen un liderazgo, pero no tienen influencia, porque no se le ha enseñado cómo trabajar para tener esa influencia en el liderazgo llamado que tiene. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ves? Tú sabes. Y ahí cuando no conocemos eso, tenemos problemas con eso, doctor. ¿Ves? Ahora, yo no sé, ¿cómo te digo? El tiempo está corriendo, no sé si usted quiere seguir, la gente quiere seguir. No sé. Bueno, no tenemos prisa. Yo quiero que usted entonces me aclare. ¿Qué es lo que tiene que hacer un pastor? ¿Qué es lo que tiene que hacer un apóstol? ¿Qué es lo que tiene que hacer un profeta? ¿Qué es lo que tiene que hacer un maestro
¿Qué es lo que tiene que hacer un evangelista? Espero que entienda el sentido de la pregunta. Anteriormente iba a hablar algo de Saúl, pero ya lo dejé para después. Pero de acuerdo a la Biblia, al Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tiene que hacer un maestro, un apóstol, un profeta, un evangelista y un pastor? ¿Cómo se puede desarrollar uno por uno de esos? Ya con eso vamos, desarrollelo y ponemos punto final. Pero tómese su tiempo. Fíjese esto, fíjese esto. Ya hablamos del propósito, el objetivo de los dones para la unión, para ¿cómo decirte? Ayudarnos los unos a los otros, llevarnos. ¿Ve? Ahora, los ministerios tienen otro objetivo y otro propósito. Ahora, la última vez que tuvimos en vivo, yo hablé y dije que en el libro de Efesios 4 dice una palabra que la reina, la bendita, pone esa palabra ahí y es constituyó. ¿Ve? Y a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. El problema con eso es que esa palabra constituyó es la palabra incorrecta que debe estar ahí. ¿Por qué? Porque constituir es poner una posición de dignidad. Constituir es poner a alguien sobre. ¿Ve? Pero cuando usted busca las otras traducciones, ¿ve? Y lo puede leer también en 1 Corintios 12:28, dice, él puso o dio dones. Es diferente. ¿Por qué? Porque Dios opuso expresa una posición de servicio. Me explico. Constituir es estar sobre. Dios opuso es estar dentro. Entonces, los ministerios para estar dentro, no arriba. Espérese. Usted está tumbando la jerarquía ministerial que existe ahora en este tiempo. El problema es que, vuelvo y digo, estamos hablando del orden ministerial y tenemos que ver el orden. Si estamos en el orden correcto o no estamos en el orden correcto. O sea, los ministerios, ¿para qué se dieron? Y usted hizo una pregunta muy buena. ¿Para qué se dieron los ministerios? Ahora, oigan lo que voy a decir, porque esto aquí puede que muchos lo capten y otros no, porque puede ser que de un momento, de un día a otro, no van a captar algo diferente a lo que por muchos años han creído. Ahora, miren, doctor, cuando la gente de la iglesia oye la palabra ministerio, lo que se le viene a la cabeza a ellos es salir. Ministerio, salida. Salir. ¡Ay! Ah. O sea, que cuando la costumbre es que cuando alguien le habla de que tiene un ministerio, ya piensa en salida. En salida. O sea, si somos sinceros, todo el mundo piensa por falta de conocimiento. Oiga lo que voy a decir ahora. Por falta de conocimiento, cuando oyen la palabra ministerio, yo estoy en un ministerio, lo primero que tú piensas es, voy para afuera. ¿Ves? Y eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Qué pasa con este pensamiento? Oiga, doctor, lo que voy a decir, y no quiero, yo sé que me van a tirar, pero usted dijo hace 2 semanas que usted tenía algo debajo de la manga. Sí, no, y eso está ahí porque yo tengo la Biblia. Yo no estoy opinando ni sacando deducciones. Yo estoy con la Biblia. Ahora voy a explicar. Usted no está opinando porque ahora hay una corriente, no, que hay que respetar la opinión del otro y eso hay que tener cuidado. El asunto de respeto a la opinión, porque muchas veces respetando la opinión que puede estar errada de alguien, se falta el respeto no solo a la Biblia, sino al orden ministerial, a la ética y a todo lo que es el protocolo escritural del Nuevo Testamento. De modo que eso hay que ponerlo entre comillas, que el respeto a la opinión. Claro, una cosa es la opinión, otra cosa es el pensamiento libre de cada quien y otra cosa, que es lo que usted está haciendo, es la correcta interpretación de lo que son los capítulos
y pasajes del orden ministerial. Pero continúe. Recuerde la pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer un apóstol, un maestro, un profeta, un evangelista, un pastor? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, aquí donde vamos a ir. Dentro del orden ministerial. Exactamente, dentro del orden ministerial, y esto hay que explicarlo con mucho cuidado, lo que vamos a soltar aquí ahora. Porque caigo lo mismo. Oigo la palabra ministerio y pienso en que salida. Ok. ¿Qué pasa con esta forma de pensar incorrecta? Porque lo que estamos haciendo es repetir lo que otros han hecho. ¿Ve? Repetir. ¿Por qué usted le llama incorrecta a esa forma de pensar? Si ha sido el patrón, ha sido el molde, ha sido el modelo que se ha usado a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. ¿Por qué usted le llama incorrecto a algo que ya es una costumbre, una tradición? Ministerio, oye, mira cómo es. Ministerio tiene, y ya la gente piensa en salida. Siga, continúe, aclare eso. Eso está soviético, norcoreano. El problema con esto, doctor, es que cuando tenemos esa forma de pensar, esto ha hecho que veamos, oiga bien, veamos muchos ministros con ministerio, pero sin iglesia. Se le fue el gozo ahora. Yo estoy respirando profundo. Este pensar de que cuando oigo la palabra ministerio, pienso en salir, esto ha hecho que muchos ministros con ministerio ahora están operando sin ellos estar en una iglesia. ¿Cómo? Sí. Por eso es que usted ve apóstoles, profetas, maestros, que tienen ministerio, pero no están sujetos a una iglesia. Espérese. Déjeme yo acotejarme. Déjeme acotejarme porque aquí hay problema, Espérese. Que tiene ministerio, pero no están sujetos a una iglesia. No. Pero usted acabó de aclarar por la Biblia en el orden ministerial que no puede existir un ministro desconectado de la iglesia o un ministerio desconectado dentro del orden ministerial de lo que es la estructura ministerial. Que cuando sale de la iglesia, entonces no existe, entonces deja de funcionar el ministerio. Eso es lo que usted entendí que usted quiso explicar, porque eso es delicado lo que usted está diciendo. Sí, mire, doctor, cuando hablamos ahorita, estoy hablando cuando la persona se aparta, que eso es otro tema que vamos a tener que romper con la cuestión de salvo y siempre salvo, pero eso lo vamos a dejar para otro tiempo, porque hay versículos que rompe eso. Pero oiga bien. Pienso, ministerio, salida. Eso vuelvo y repito para que entendamos, porque digo es dedicado, entendamos. Lo que esto ha hecho que muchos ministros con ministerio ahora están operando por ahí, yendo a la iglesia sin estar bajo ninguna iglesia. Wow. Sin ninguna iglesia. Esto es lo que pasa, y yo quiero que entiendan los pastores que están ahí. Esto lo que pasa es que es como que alguien, cuando usted ve a estos hombres operando por las iglesias, yendo, predicando, enseñando, esto es como que alguien que nunca se ha casado quiera venirme a mí a darme un consejo en mi matrimonio. Y lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque cuando un apóstol, un profeta, un maestro, no se somete a la iglesia, ¿ves? No sabe lo que es estar en una iglesia trabajando, no puede venir a mi iglesia a decirle a la gente mía cómo se tienen que someter. ¿Cómo? No, negativo. ¿Ves? Ahí donde tenemos el problema, ¿sabes? O sea, tú no puedes ahora venir a mi iglesia a tratar de predicar y profetizar y decirte así dice el Señor. Tú tienes, no, espérate, pero tú, ¿qué tú estás haciendo si tú no estás sometido a una iglesia? Tú vas a venir a mi iglesia a darme a mí una enseñanza donde tú no la estás practicando. Ay, Dios mío. Yo creo que yo casi me voy.
No, pero vamos a arreglar esto, porque no es que yo lo diga, lo vamos a arreglar. Porque tenemos que entender que la palabra ministerio, lo que significa servir, no salir. Se me zafó, no lo oyeron. Ay, ¿Ves? ay, lo dijo. La palabra ministerio es servir, no salir. ¿Ves? Cuando leemos la Biblia y usted busca en Corintios, en el libro de Efesios, ¿a dónde se coloca los ministerios? Se dice que se coloca en la iglesia. ¿Para qué? Te dice a dónde se coloca y para qué se coloca. ¿Ves? El problema de esto, dijo ahorita, no todo el mundo tiene don, pero no todo el mundo tiene ministerio. Oiga bien lo que voy a decir. Lo voy a repetir porque esto puede traerme problemas. Los 5 ministerios que el Señor establece no son 5 personas para que se idolatre. Wow. Sino 5 áreas para desarrollarse. Lo voy a repetir, porque aquí tenemos un pensar que creemos que la gente que tiene ministerio son supernaturales, que son la gente más ungida que hay. Uy. ¿Ves? Entonces, los 5 ministerios no son establecidos para poner 5 gente para que sean idolatradas y la gente lo siga. Por ejemplo, ahora voy a caer para que puedan entender por qué dije ahorita lo de los pastores, maestros, profetas sin iglesia. ¿Por qué? Porque los 5 ministerios fueron dados para desarrollar la iglesia, enseñarla. Yo dije que los dones es para unir, para estar unidos, gozarnos los unos de los otros. Los ministerios, diferente a los dones, es para edificar la iglesia, para desarrollar, para darnos enseñanza, para que no seamos niños, para que lleguemos a la plenitud de Cristo. ¿Quién? La iglesia. Ahora, ¿cuál es el trabajo que usted hizo la pregunta del profeta? El profeta, Dios no lo llama como un ministerio para que la gente hagan fila para que él le predique, le diga cosas de su vida. ¿Ves? ¿Por qué? Y yo creo que entienda esto. Porque el profeta, el ministerio del profeta, es para que él, siendo llamado a conocer cómo es que uno se conecta con Dios, cuando se pone ese ministerio en la iglesia, es para que el profeta en la iglesia le enseñe a la gente a cómo oír la voz de Dios. El profeta no está para alejar a la gente de Dios. El profeta está para acercarlo, para que entienda cómo se oye a Dios. ¿Ves? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que toda la semana se profetice en la congregación, o sea, que haya lo que se llama una palabra profética en la congregación. Si yo quiero que en la semana, siempre, por ejemplo, si yo tomo los jueves o los domingos o cualquier día, pero que haya profecía fija, eso está incorrecto. No está. Ahora vamos, por ejemplo, yo he estado en congregaciones donde dicen, ahora antes del predicador vamos a darle la parte a la profeta o a la profetisa o al profeta de la iglesia. Y se toma 15, 20, 30 minutos profetizando. ¿Eso está correcto o eso viola el orden ministerial? Déjeme decirle esto, que es lo que yo quiero que entendamos aquí. Fíjese, parece que no fui claro en esto. Déjame explicarlo otra vez. Ok. Cuando usted ve que el Señor dio los dones para la iglesia, si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta para qué. ¿Ve? Para perfeccionar al ministerio en la obra, para el crecimiento, ¿ve? Para que no seamos niños, ¿ve? Para que no seamos engañados, para que lleguemos a la plenitud de Cristo. ¿Ve? Cuando usted lee eso te está diciendo para qué fueron dados los ministerios. Los ministerios no fueron dados para salir, fueron dados para edificar la iglesia. ¿Ve? Lo que pasa ahora es que el fin de un ministerio no es salir, el fin de un ministerio es bendecir la iglesia. Uy. Creo que estamos cayendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa?
para yo edificar la iglesia como evangelista, yo tengo que edificar a la iglesia en mi ministerio, hacer que la gente se enamore de ir y aprender a ir a evangelizar a la gente. Por ejemplo, el apóstol dentro de la iglesia tiene que enseñarle a la gente cómo es que se madura, cómo es que uno crece, cómo que uno es un arquitecto para que las cosas se muevan dentro de la iglesia. Ese es el trabajo de un apóstol dentro de la iglesia. Si yo me voy ahora a un profeta, el profeta es el que oye, tiene que enseñar al pueblo de Dios cómo oír la voz de Dios, no que haga una fila para que él hable a Dios. Eso era en el Antiguo Testamento. Uy. ¿Ves? Ahora, no quiere decir que los ministerios no tengan que salir. Sí, pueden salir, pero el punto principal, el fin de un ministerio es dentro de la iglesia. Ahora, si tú dentro de tu iglesia, tú estás enseñándole a un pueblo a cómo oír, a cómo someterse a Dios, y ahora tú vienes a mi iglesia y profetiza y me le enseña a la iglesia, yo lo acepto, porque tú estás trabajando tu prioridad dentro de tu iglesia, pero tú no me puedes venir a profetizar en mi iglesia cuando tú no estás primeramente trabajando donde el ministerio fue puesto. ¿Ves? Ay. Entonces, Sí, continúa. Cuando no entendemos esto, lo que tenemos es que, no, mi ministerio. Entonces, hay gente con ministerio dentro de la iglesia que no ayudan al pastor, no hacen nada a la iglesia, pero quieren que lo llamen para que vaya a predicar a otros lugares. No se someten a una iglesia, no edifican a nadie. Los ministerios son para edificar, no para que tú brilles. ¿Cómo? O sea, repita eso, por favor, repítalo. Yo no escuché bien. Que los ministerios no es para que usted brille, porque la gente se cree que el ministerio es para que nosotros brillemos. No, mire, déjame ponerlo de esta forma. El problema que tenemos hoy en el desorden, es que usamos la unción para competir, no para bendecir. Uy, repítalo. Usamos la unción, ¿cómo es? ¿Para qué? Para competir, no para bendecir. Dios mío. ¿Ven? Hachel sea bendito. No, pero usamos la unción para competir, no para bendecir. Y no para bendecir. Wow. Eso está fuerte. Eso va para el Estado. Eso es que hay que tomar este set y ponerlo. Uy. Fíjate esto para que podamos entender, ya que sé que hay mucha gente que están oyendo. Ok, déjame repetir esto. Dios pone los ministerios, los pone en la iglesia. Ahora, con el ministerio, mi prioridad es la iglesia. Yo tengo que ser parte de la iglesia, de esa visión ahí. Yo tengo que trabajar. Ahora, si Dios me saca para que yo bendiga a otra iglesia, yo puedo bendecir a otra iglesia cuando yo estoy trabajando de la manera correcta, en el orden correcto, primero mi iglesia y luego afuera. El problema con esto hoy en día es que los ministerios lo tenemos al revés. ¿Por qué? Porque los ministerios tenemos primero afuera y cuando tenga oportunidad adentro. ¿Ves? Uy. Apóstol, para cerrar una pregunta, y con esta cerramos y continuamos, vamos a tener que hacer obligatoriamente una tercera parte. Ahora mismo está ocurriendo un fenómeno en Asbury, en Kentucky. Claro, tenemos información que no ha salido a la luz ni en la prensa escrita ni en la prensa televisiva. Conocemos cómo se formó eso, que no se formó ahora, eso viene caminando desde la década de los 90, lo que está pasando ahora en Asbury. Doctor, un momentito, aguante eso ahí, porque fíjate esto, aquí estoy viendo a alguien que está haciendo un comentario, pero el comentario es tradicional. Mira lo que él dice que el evangelista es para ir a predicar y el pastor para hacer el trabajo. Eso es la tradición que se enseñó. ¿Ves? Aquí es donde caemos porque no estamos entendiendo lo que yo estoy diciendo. Si usted lee la Biblia, usted va a dar cuenta dónde son puestos los ministerios. Yo no estoy diciendo que el evangelista no salga, no estoy diciendo que el apóstol, estoy diciendo que su ministerio mayor es dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo siendo un evangelista, yo tengo que primeramente ejercer mi ministerio dentro de la iglesia y luego
cualificado para salir afuera. Yo no puedo, por ejemplo, es como cuando dice, Dios me llamó a predicarle a los africanos, pero el que vive al lado mío no le predico. ¿Ves? Ay, entonces, cuando tú no ejerces tu ministerio en tu casa primero, lo que haga afuera no vale. Si el evangelista es para afuera, si el profeta puede ir afuera, pero primero, primordial, el orden, que es lo que no entendemos porque tenemos una tradición y defendemos la tradición que no hemos estudiado. ¿Ves? o sea, la tradición está en contra del orden ministerial de la Biblia. Sí, porque molesta, porque si yo digo que el evangelista debe trabajar primero, se enoja porque lo de él es afuera. Ah, pero está sentado adentro. Y ahí fue que te dieron el ministerio, porque los ministerios son los que edifican. ¿Quién edifica el pueblo? Le voy a hacer la pregunta. ¿Quién edifica el pueblo según Efesios? ¿Quién lo edifica? Los ministerios, los 5 Pero ministerios. por favor, los ministerios, porque eso es A, B y C. Eso es A, B y C. Uy, qué fuerte. Qué fuerte. Apóstol, lo vamos a dejar ahí. Porque vamos a dejarlo ahí en una pausa para en 2 semanas. Hábleme de avivamiento. Bueno, yo quería terminar con una idea de lo que usted tiene, de lo que está pasando en Asbury, porque hay que tener un sentido espiritual, pero también hay que ver los dos bandos. Hay un bando que está saludable en ese avivamiento, pero hay un bando que está infiltrado en ese avivamiento. Entonces, claro, con esto no estoy diciendo que no existe el avivamiento. Lo que quería era escuchar la opinión suya acerca de lo que es un avivamiento genuino, de lo que es un avivamiento real, y dejarlo ahí en pausa hasta el próximo programa. ¿Cuál es su opinión de lo que está pasando en Asbury? Ok. Mire, voy a darle esto para cerrar y quiero, antes de decir, bendigo a Carlitos Hernández. Bendigo a Carlitos Hernández que me está explicando lo que él quiso decir. Lo bendigo, él está correcto. Ahora, miren esto, doctor, y voy a decirle esto. Oiga, apóstol, dicen ahí, no lo dañen. O sea, parece que no quieren que hablemos de ese. Si usted quiere, no digamos nada ahora y lo dejamos, pero no, porque dicen, mira, me escribieron ahí que no lo dañemos. Yo no sé por qué, porque lo que estamos preguntando es la opinión del apóstol acerca del avivamiento de Asbury. Avivamiento. Dígalo ahora, y aunque no lo termine, pero diga la idea. El avivamiento en Asbury. ¿Cuál es la opinión suya acerca de eso? Mire, doctor, y yo sé que en esta área usted tiene bastante conocimiento, ¿entiende? Tenemos que conocer algo, doctor. Los avivamientos no se repiten. La forma no es repetitiva. Nosotros la tradición la queremos poner como repetitiva. Eso es un punto y lo podemos mostrar. Segundo, cuando yo leo la Biblia, doctor, hay un orden. Ahora, cuando yo leo la Biblia, y esto vuelvo y digo, por eso dije que no se hace de la misma forma un avivamiento. Aquí hay un problema que la gente no se ha dado cuenta de lo que está pasando ahí, y usted yo creo que sabe más que hasta mi persona. Lo que está pasando ahí que la gente no han visto lo que ahí está pasando, ¿ves? Y lo que hacemos es defender. No, pero mira, defendemos. El problema con esto, y quiero añadirle esto, doctor, fíjate, la gente dice, no, que el ministro, para que sea un buen líder, tiene que tener amor. Sí, es correcto, tiene que tener amor, pero ese amor tiene que ir acompañado de conocimiento. ¿Por qué? Porque con el mismo amor yo puedo llevar a alguien a Dios o lo puedo llevar al infierno, con el mismo amor. ¿Ves? Cuando no está el conocimiento. Ahora, para dejarlo ahí, el avivamiento bíblico que yo leí en el libro de los Hechos no es de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. ¿Cómo? Sí, léanlo. ¿Sabe? Aquí estamos hablando de avivamiento de que entren. No, los avivamientos que yo vi en los libros de los Hechos no es para adentro, sino de adentro para afuera. Para afuera. ¿Ves?
sin tocar que la gente tenemos esta costumbre, y vuelvo, y ahí caemos a lo que comenzamos. No tenemos, no el don, no tenemos el discernimiento por causa de la madurez del bien y el mal. Pero no aquí el discernimiento de espíritu. Bueno, ahí está también metido, sí, porque ahí hay varios espíritus, que yo sé que usted va a romper eso, pero no todo el mundo lo ha podido discernir. Lo que pasa es que la gente no conoce a los que están metidos detrás de ese avivamiento. Y al no conocerlo, ellos solamente escuchan y oyen, ¿verdad? Leen la prensa, ven las noticias, pero no saben las teclas, y estoy hablando del otro lado, no del lado divino, no del lado sagrado, no del lado espiritual, no del lado ministerial. Muchos no saben quiénes son las 5 teclas que están detrás de ese avivamiento y por qué precisamente, oiga esto, porque ese avivamiento que está ocurriendo en Asbury está preparando el terreno para algo que se está moviendo y que la gente desconoce lo que viene. Hay algo moviéndose, hay algo cocinándose detrás de ese avivamiento, pero la gente solamente mira las noticias, mira la prensa, mira la televisión, se alimenta de lo que le dicen, pero no conoce el engranaje que está detrás de ese avivamiento. Pero ya en un programa X estaremos hablando de eso. Doctor, perdone, antes de despedirnos, que vi aquí que Carlito, el hermano, dice, y él tiene una verdad en eso, doctor, y es que antes de que venga un verdadero avivamiento, tiene que venir una verdadera reforma. Uy. Alguien dijo que si la reforma no se reforma, se deforma. Eso es una verdad. Lo dejo ahí. Yo no sé si me van a matar o qué, pero... Y que si la reforma no se transforma, se pudre. Ay, pero vamos a dejarlo ahí y vamos a dejar las puertas abiertas y las ventanas abiertas para una tercera parte en este diálogo de el orden ministerial. Gracias, apóstol, pastor, ministro, doctor Domingo Pino de CCA, la Iglesia Ministerio Internacional CCA, allá en el Bronx, en Girón Avenue. Bendiciones a todos los que se han conectado. Es bueno que usted sepa, doctor, que no ha bajado de 200 y tantas personas. Claro, hay más porque me tira el resumen, conectadas escuchando, porque hay hambre, hay sed de aprender acerca del verdadero orden ministerial y romper con paradigmas, romper con estereotipos, romper con tradiciones que van en contra de las escrituras, que van en contra del Nuevo Testamento, que van en contra del orden ministerial. Gracia y paz. Hasta la tercera parte en Amén. Este orden ministerial. Gracias, apóstol, pastor y doctor Domingo Pino, por su disposición a este conversatorio, a este diálogo. Shalom, shalom. Amén.